Bueno, la idea en todo caso es avanzar en una introducción, en el estudio y en el trabajo con el método que llamamos estructural y dinámico. Ustedes saben que esto normalmente lo hacemos en la introducción, en un seminario de taller que dura 3 días. Por tanto, intentar hacer eso en 1 hora es un poco mucho. Entonces lo que vamos a hacer es una suerte de introducción a la introducción, apuntando a marcar algunos aspectos que nos parecen sustanciales en el planteo del trabajo con el método. Algo estuvimos hablando ayer y tiene que ver con esto de que la particularidad que tiene este planteo es que no surge, no parte de una idea respecto a el pensamiento, de una teoría del pensar, de una epistemología, sino que parte del registro, cosa que es totalmente coherente con el planteo doctrinario. Partimos de la existencia, partimos de la experiencia de la existencia, partimos del registro. Entonces, si esto es así, nosotros no podríamos hacer otra cosa que partir del registro del pensar, para poder desarrollar y para poder explicar teóricamente aquello que tiene una base de experiencia, y no al revés. Para ir entrando en temas, yo diría lo siguiente. Podemos, por ejemplo, hablar de la respiración. Y entonces podríamos decir que la respiración es un proceso que realizan los pulmones. Los pulmones son órganos que existen dentro de la cavidad torácica, que tienen una estructura determinada. Podríamos hacer un dibujito, podríamos presentar unas diapositivas. Podríamos a su vez decir que en los pulmones se produce algo que se llama o que es un proceso de intercambio gaseoso, en donde el oxígeno, básicamente, que está en el aire, pasa a través de unas membranas, que son las que tiene el bronquio, a la sangre, y entonces eso es llevado al resto. Ahora, podemos seguir así, podemos hablar acerca de la composición del aire, acerca de qué porcentaje del oxígeno ingresa a la sangre, qué recorrido tiene que hacer esta sangre con el oxígeno, en la hemoglobina, y cómo la hemoglobina después permite que ese oxígeno pase a los tejidos. Podemos explicar todo eso, y no por eso nadie respiraría mejor. No por eso nadie, por toda esa información, nadie diría, ya me siento, ahora sí que respiro bien, porque ahora sé mucho sobre la respiración. No. Pero si, por ejemplo, nosotros, en este momento, atendemos a la respiración, nos damos cuenta cómo estamos respirando, si estamos con una respiración alta, o si estamos con una respiración baja, si estamos un poco nerviosos, entonces la respiración es más alta, o si respirando, a partir de que tomamos cuenta de esto, podemos tener una respiración más abdominal y sentimos cómo eso nos va calmando, lo que tenemos es un registro de la respiración. Y a partir de ese registro, entonces nosotros podríamos ir viendo cómo es que el organismo está preparado para respirar. Y cómo es que, en la medida que vamos, si se quiere, respondiendo o coincidiendo con ese armado que tiene nuestro organismo, el resultado es mejor. Y cuando digo mejor, es que el registro que voy teniendo del respirar mejor es que me siento mejor. Y con esto, bueno, y este mismo hecho podríamos hacerlo con otras cosas. Por ejemplo, podríamos hablar de las tensiones. Podríamos hacer un croquis respecto a cómo el ser humano está, o la persona, el organismo humano, está compuesto, además o a partir de toda una estructura ósea, de músculos. Y cómo esos músculos pueden estar tensos o no tensos. Cómo en la medida que están tensos pueden modificar la estructura, la pueden tironear de un lado, hasta pueden modificar la estructura ósea con el tiempo,
y cómo todo eso puede hacer que uno no esté no esté moviéndose de la mejor manera. Uno podría estudiar muchísimo todo eso, saber qué cantidad de músculos hay en el organismo, cuáles son los que se tensan más, cuál es el porcentaje de músculos que más se tensan, cuál es la tensión a partir de la cual podemos hablar de que hay un aumento de tensión en el músculo y lo llamamos contractura, que yo podemos hacer muchas cosas y no por eso nos sentiríamos mejor, no por eso estaríamos distensos. ¿Qué es necesario para estar distensos? Para poder distenderse. Lo fundamental, o lo primero, lo que no podemos pasar por alto es el hecho de poder tomar contacto mental con el punto que está tenso. Para poder distender un músculo yo tengo que sentir que tomo contacto con él, que me comunico con él de alguna manera, y entonces experimento esa tensión. Digo, acá hay tensión. Y ahora veo cómo hago para poder ir relajando esa tensión, aflojando esa tensión. Y efectivamente, si logro hacer eso, me siento mejor. Y digo, así es como hay que manejarse con el músculo. Así es como hay que manejarse con la respiración. Pero no porque haya leído mucho sobre esto, no porque tenga mucha teoría sobre esto, sino porque tengo la experiencia, y esa experiencia que me permite entender dónde está el error, poder ir modificándola en el sentido de en dónde está el registro de, si ustedes quieren, de correcto. Esto es correcto, esto está bien. ¿Y por qué está bien? Porque me distiende, porque me hace sentir bien. Todo registro. Entonces, de la misma manera, si vamos a hablar del pensar y si vamos a hablar del conocimiento, lo vamos a hacer a partir del registro. Ahora, la pregunta es, ¿tenemos registro del pensar? Porque seguramente de la respiración tenemos todos registros. Seguramente de las tensiones musculares todos, a partir, además lo hemos ensayado y creo que lo hemos practicado mucho, tenemos registro de tensión, de distensión, tenemos técnicas para poder distendernos. ¿Tenemos técnicas para pensar? Muchas veces se reclama, hablando de los estudiantes, se dice, lo que pasa es que los chicos no saben pensar. No les enseñan a pensar, como si el que lo dice supiera pensar. ¿Qué sería saber pensar? ¿Cómo sería? Hay muchas teorías respecto a cómo pensar. Hay teorías, hay epistemología, hay fundamentaciones, hay muchas cosas. Hay una teoría del conocimiento. Pero yo puedo estudiar toda esa teoría del conocimiento y no necesariamente por esto saber pensar. Como no por estudiar todo el proceso de la hematosis voy a saber respirar. Entonces, digo esto porque me parece interesante rescatar en esta introducción de la introducción que la base a partir de la cual se desarrolla el método no es la teoría, no porque no la tenga. Vamos a ver cómo esto tiene una riqueza teórica muy importante y a su vez novedosa. Lo que ha planteado el Ciro realmente es revolucionario, si se quiere, en este sentido, pero no necesita de la teoría para mostrar su bondad, para mostrar su realidad, sino que necesita de la disposición de uno para poder hacer esa experiencia o para poder experimentar esto del pensar. Así que si estamos de acuerdo, yo les propongo esto. Así como podemos respirar, así como podemos tensarnos o distendernos, vamos a ver cómo pensamos. ¿Alguien tiene idea? ¿Alguien se ha puesto a pensar cómo piensa? ¿Alguien ha puesto a tratar de saber cómo hago cuando digo que pienso? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Alguien tiene idea? ¿Qué hace? Bueno, él nos lo explica. Pero él nos explica algo que nosotros tenemos que observar, porque no es un dogma, no es una teoría a la que uno adhiere o no, sino que es, en todo caso, algo que nos puede ayudar, nos puede facilitar el hecho de experimentarlo. Y vamos a ver que tiene muchas cosas interesantes. La primera cuestión es esto de que frente al mundo, y esto ya se ha planteado varias veces,
frente a las cosas que pasan, uno podría imaginar que aún desde los primeros seres humanos, en realidad le pasan también a los animales, se encuentran en un mundo en donde, piensen un poco, ingresan estímulos. Los estímulos no vienen ni clasificados ni ordenados, vienen. No es que uno dice, bueno, ahora primero un sentido, después el otro, después otro. No, uno tiene un conjunto de sentidos, que por suerte son no tantos como para poder dar cuenta de ellos, y con eso, todo eso que llega, algo uno hace. ¿Para qué hace algo? Bueno, primero para dar una respuesta frente al desconcierto que produce la masa de estímulos que llegan al pobre receptor, ¿sí? Entonces, este receptor, que a su vez no es un pobre receptor pasivo, sino que está muy activo, justamente escaneando lo que pasa, para poder tomar cuenta de la situación en la que se encuentra y tomar decisiones respecto a cuáles son las conductas que tiene que hacer. ¿Para qué? Para sobrevivir. ¿Por qué? Porque parece que hay una suerte de tropismo a la sobrevivencia. Si no tuviéramos el tropismo ese, y uno diría, bueno, yo no vivo más, por ejemplo, ¿no? Me muero, listo. ¿Por qué? Y porque no habría nada que me lleve a... ¿Por qué es que insiste uno y le da para... y todavía, y sigue respirando y todos los días se levanta? ¿Qué hay que mueve eso, no? Bueno, a eso le llamamos tropismo. Perfecto. Esa tendencia que observamos. Una compulsión a la vida, qué sé yo. En ese tropismo, en esa necesidad de, o en esa tendencia a sobrevivir, a ir para adelante, que tiene además otras explicaciones mucho más interesantes cuando uno empieza a profundizarlo. Pero dicho así en sencillo, uno encuentra o uno ve esta necesidad de tener que ordenar esto que llega. Y uno dice, momentito, esperen un poco. ¿Qué es esto que viene por el sentido de aquí, sentido de allá, sentido de acá? Todo mezclado, todo mal. Organicémonos. O ordenemos esto. ¿Y cómo lo ordenamos? Y para ordenarlo, lo primero que tengo que hacer es parar un poco. Y este es uno de los primeros problemas serios con los que nos encontramos. Las cosas pasan, las cosas tienen dinámica, uno tiene dinámica, dentro de uno hay dinámica, todo se mueve, todo se mueve. Pero la cabeza no puede estructurar esto que se mueve, entender lo que se mueve. En todo caso simplemente podría contemplarlo. ¿Sí? Vienen esas actitudes donde uno se pone en situación de contemplar el movimiento, lo que se mueve, lo que cambia. Y uno dice, bueno, todo cambia. No puedo fijar nada porque al momento que pasó el tiempo, eso ya es otra cosa. Entonces tenemos esta capacidad, por un lado, interesante, de poder dar cuenta, poder percibir. Pero por otro lado, aparece esta otra capacidad interesante que tiene uno, que es la de poder parar, de poder fijar el movimiento. Y este fijar el movimiento, obviamente que es un artificio, porque justamente la vida, el movimiento, es eso, es cambio, es mutación, es modificación permanente. Cosa que hace que uno no pueda sacar ninguna conclusión, no pueda decir, bueno, hago esto, hago lo otro, porque todo se mueve, todo, y entonces, ¿cómo? La primera cuestión que hace al hecho de cómo es que pensamos es que para empezar tenemos que parar. No podemos pensar si no paramos, si no paramos el movimiento. Y para parar el movimiento hacemos una cosa que es, si se quiere, artificial, porque es como si exprimiéramos, es como si le sacáramos el jugo del tiempo al suceder. Entonces me quedo con una especie de foto, cuando en realidad lo que pasa es una película. Pero si yo no tengo fotos, no puedo analizar, que ese es otro paso. Entonces ahora, por ejemplo, yo les diría, tratemos de atender a el ruido de los autos que pasan por la ruta, por la calle. Tratemos de atender a ver qué pasa.
crotos. ¿Qué hace la cabeza de uno? Selecciona, busca el estímulo. Ok. Hay una primera cuestión que aparece en todo esto, que es el interés. Llamamos interés en este caso al hecho de decir, bueno, había una propuesta, ¿sí? Que era, escuchemos el ruido de la calle. Eso aparece como un interés. Uno tiene muchos intereses permanentemente, intereses más o menos permanentes, intereses que fluctúan, intereses mayores, intereses menores, intereses intrascendentes, intereses muy importantes. Pero son intereses. Es a partir del interés, nos explica el negro, que uno va a parar el movimiento en la medida que ese interés a mí me permite ¿qué? Diferenciar. ¿Diferenciar qué? ¿Qué es lo de la calle? ¿Qué es lo que no es de la calle? Nosotros decíamos, bueno, vamos a atender al ruido de los autos. ¿Qué son? ¿Cuál de todos los ruidos que venían eran autos y cuáles no? Había una tos, otro ruido por otro lado. Hubo toda una tarea, si observamos, importantísima, de discriminación, de separación, de poder seleccionar aquello que el interés nos había marcado. Y cuando hacemos eso, entonces, estamos diferenciando muchas cosas diferentes. Por un lado, lo que venía de la calle de lo que no venía de la calle. Por otro lado, lo que era el ruido venía de la calle, pero era un ruido de motor, como habíamos planteado, a otros ruidos. Por ahí pasaba tal vez un pajarito que hizo sus ruidos y venía de la calle, pero no era un motor. ¿Cómo hago yo para hacer todo eso? Lo estoy permanentemente, activamente, intensamente discriminando, hasta que puedo seleccionar. Es más, si yo atiendo a qué me pasa, voy a ver que es como que, por tonicidad inclusive, mi cuerpo por ahí, si yo atiendo y me voy como concentrando, mi cuerpo tiende como a irse para allá. Y es como si mi oído tuviera una membrana o tuviera algún dispositivo que permitiera que el oído se cerrara un poquito, como cuando uno trata de mirar mejor y cierra un poco los ojos para focalizar mejor aquello que quiere discriminar del resto. Entonces se produce toda una tonicidad que no es solamente una tonicidad física, sino que esa tonicidad física está siendo reflejo de lo que me está pasando adentro, que apunta a parar, que apunta a fijar, que apunta a lo que va a llamar detener un momento en el pensar. Esto es otra cosa bien interesante porque uno dice, bueno, entonces el pensar se puede detener. ¿Puedo detener toda esta cosa que está funcionando permanentemente? En realidad no parece que estuviéramos haciendo eso, sino que lo que parece es que lo que estamos haciendo es una suerte de artificio en donde tratamos de fijar, tratamos de detener a partir de un fuerte gasto, si ustedes quieren, energético, de intensidad para poder evitar que eso se me escape. Es decir, que al fijar, o para poder fijar, lo que tengo que hacer es moverme mucho. Mucho más intensamente que si estuviera simplemente flojito escuchando los ruidos que vienen. Cuando yo quiero fijar, cuando quiero discriminar y quiero decir, a ver, ese ruido viene, es más, si yo tuviera más sensibilidad diría, eso es un camión. No, no, eso es un auto. Y además podría decir, ¿qué cilindrada? Y podría decir, hace rato que no va al taller porque tiene un ruidito que no sé qué. ¿Y de qué depende todas esas cosas que yo podría decir o no? Primero depende de que yo pueda fijarlo. Que pueda fijar, primero mi interés, porque pasa también que digo, bien, el auto, yo me recuerdo que cuando compré un auto que tenía, y me voy y ya me empiezo a acordar de otra cosa, y tenía una novia que le llevaba a pasar en el auto y qué sé yo, y me fui. O sea que me fijo el interés tiene que estar fijo, me fijo el objeto que yo estoy tratando de atender.
Cuando trato de fijar ese objeto, en realidad lo que estoy haciendo es moviéndome intensamente para que no se me corra. Permanentemente discriminando otras cosas que se me cuelan, que intentan. Entonces, esto de fijar el momento en el pensar, lejos de ser una actitud en donde pasivamente o receptivamente o quietamente me quedo con un objeto, sino que activamente lo trato de mantener contracorriente de lo que pasa en mi cabeza. Porque lo que pasa en mi cabeza es que me voy a otro interés. Me voy al auto que compré, me voy a, qué sé yo, a con quién paseaba en ese auto, me voy a otros ruidos, me voy. Entonces, esto de fijar un momento en el pensar es algo que requiere energía, requiere intención, requiere interés. Y si ese interés no es fuerte, seguramente me voy. Primera cuestión. Entonces, si nosotros decimos, bueno, ¿cómo es que se piensa? Y tratamos de ver desde el registro del pensar, lo primero que podemos observar es esto. No podemos pensar si no fijamos el transcurrir a partir de un artificio que es capaz de hacer nuestra cabeza, que tiende a fijar, insisto, artificialmente, esto que llamamos un momento en el pensar. Perfecto. Entonces, las cosas siguen transcurriendo, pero yo ahora me quedo con una foto. Y cuando digo me quedo con una foto, no es que tengo la foto, sino que la estoy permanentemente manteniendo la foto, ¿sí? Para poder poner en proceso esto. Segunda cuestión, decíamos, la primera era esto de fijar. Si yo no puedo fijar, no puedo pensar. Si alguien no tiene atención, si alguien no puede fijar su atención, difícilmente pueda pensar en esto. Porque se va a ir de una cosa a la otra, va a ir saltando de un detalle a otro. Y esto tiene, por supuesto, una base que es biológica, bioquímica. Por ejemplo, si uno ha ingerido alcohol, va a ser más difícil que pueda pensar. Si uno ha consumido determinado tipo de drogas, va a ser más difícil que pueda pensar. ¿Por qué? Entre otras cosas porque no puede manejar esto de parar, esto de decir, me interesa esto. A ver cómo lo encuadro, cómo lo fijo, entendiendo que también fijar no es clavar con un clavito en la pared, sino fijar es permanentemente mantenerlo presente y que no se me vaya y que no se me confunda. Primera cuestión. ¿Qué otra cosa hacemos cuando pensamos? O sea, que cuando decimos estoy pensando, ¿qué estamos haciendo? Vimos que para poder atender, para poder fijar, lo primero era entonces discriminar, diferenciar. Y esto de diferenciar es, diría, el aspecto básico que tiene el pensar. Diferencio. He diferenciado primero el interés, he diferenciado el objeto que quería atender, lo he separado de otros objetos. Y es a partir de que yo puedo separar este objeto, es que puedo empezar, para poder posteriormente darle significación y tomar alguna conducta al respecto, es que puedo diferenciar a su vez los elementos que forman parte de la situación o que componen al objeto que concretamente estoy estudiando en este momento. Dependerá de mi sensibilidad el hecho de poder hacer discriminaciones de mayor nivel. Como decía antes, bueno, yo nada de motores nada sé. Por tanto, puedo decir, eso parece que es el ruido de un motor. No me preguntes si es un auto, si es un camión, no me preguntes de cilindrada, no me preguntes si anda bien o anda mal, desconozco. Pero si yo supiera, podría discriminar estos detalles que estoy hablando, y en donde yo puedo tener teoría, pero la teoría acompaña al registro, pero es fundamentalmente el registro a partir del cual yo puedo hablar. Si yo simplemente tendría una colección de elementos, por ahí hasta desordenados. Observación colateral. Y esto en general es a lo que se orienta, ustedes han visto, el paradigma de la enseñanza o el paradigma de lo que es hasta la inteligencia o qué inteligente, tiene mucho dato.
¿sí? Es lo enciclopédico. Discriminar es tener mucho dato. Entonces, yo tengo de un hecho, de una situación, infinidad de datos y no me sirven para nada. Simplemente para tener datos. Puedo hablar de esos datos, pero no puedo avanzar. Para poder avanzar necesito relacionar. Y relacionar significa ver cómo uno está justamente en relación con el otro, cómo se complementan, cómo se oponen. Y aquí uno puede decir, bueno, hay vías, esto hemos estudiado, las vías de la asociación. Cuando yo asocio, estoy complementando, ¿sí? Esto es un determinado tipo de relación. Y podré decir que es símil, que es contiguo, que se contrasta, son todas formas de relación. O podré decir que es mayor que, menor que, igual que es otra vía, es una vía de abstracción, en donde también lo que se va desarrollando a partir de la relación de elementos que previamente he discriminado. Y esto es, si observamos, lo que hace la cabeza. Esto es lo que hacemos cuando vamos queriendo pensar, cuando vamos queriendo saber en qué situación nos encontramos, cómo es que, para qué sirve, cómo funciona. Necesariamente pasamos por este proceso, que es como si te dijera, para respirar, y bueno, entra el aire, sale el aire. Cuando pienso, fijo, discrimino, es decir, diferencio, relaciono. Yo puedo intentar o puedo orientarme a discriminar. Y también puedo orientarme a relacionar. Sucede que en general, la enseñanza, hablando de lo que estábamos antes, no apunta tanto, aunque cada vez creo que un poco más, hay las nuevas corrientes y demás, apuntan a la relación entre elementos. Aunque, como se ha planteado mucho acá, parece esta una época en donde está difícil la relación, en donde parece que la forma de desarrollar las ideas, los conceptos y demás, es la atomización, es la separación. Entonces hay una gran tendencia a separar, a discriminar, a ver qué es lo que me hace diferente de. Pero está difícil el hecho de poder encontrar una relación, y mucho más una relación adecuada, porque desde la discriminación es más fácil, en todo caso, la tendencia a las relaciones de oposición, más que de complementación o más que de integración. Pero eso es como una tendencia ya epocal, una tendencia de la cultura, si ustedes quieren, que está dificultando un poco este tipo de relaciones. Aún, no sé, seguramente muchos han leído el planteo que hace Hegel cuando habla de los pasos del espíritu, el devenir del espíritu, y habla de la tesis, la antítesis y la síntesis. Pensamiento que parece muy traído de la visión griega vieja de Heráclito, que planteaba esto del permanente devenir y del conflicto para el devenir y para el progreso en todo caso. Y él plantea entonces esto de que a la tesis, nosotros diríamos a la diferenciación, le sigue la antítesis, que no hay posibilidad de avanzar, de dar continuidad a un proceso, si no es con la oposición. Esto después, bueno, lo hemos visto mucho, hablamos el otro día, aún en cómo esto se traduce a una manera de concebir la lucha social, por ejemplo, ¿no? Que tiene que ser por oposición, y si no hay oposición está difícil que no hay otras visiones respecto a la relación, o en todo caso están descalificadas estas otras relaciones. Si nosotros dijéramos, bueno, veamos lo positivo de esto o complementemos con esto, no, a esto hay que oponerse. Y si no pasa nada, rompamos una vidriera, porque la manera en que tenemos para poder avanzar es el conflicto. Es una visión. Entonces decía, el punto es, o lo que intentamos mostrar acá, o contar, es cómo se plantea
esto del método y que en su base aparece esto de los tiempos o las etapas por las que pasa normalmente esto que llamamos pensar. Y que a la diferenciación le sigue la complementación, la relación entre elementos discriminados o diferenciados previamente. Bien, hasta aquí uno podría decir, ah, perfecto, entonces quiere decir que nosotros discriminamos y relacionamos, y está todo bien. No, es incompleto. Por más que muchas veces, si nosotros vemos los procesos que se dan, apuntan mucho a la discriminación, valoran mucho la discriminación, y en algunos casos hacen un poco de relación. Pero con esto no avanzamos en cuanto a, no hay crecimiento, si ustedes quieren, intelectual, mental, ya podemos llamarlo de distintas maneras, porque está faltando un paso que en general se experimenta como excepcional, y que es la síntesis, y que en el proceso del pensar tiene que ver con esos momentos de caída en cuenta. Todos tenemos, creo que, registros de que en distintas circunstancias hemos caído en cuenta de algo, ¿no? Algunos dicen, bueno, hay distintas formas alegóricas de contar esto, pero que lo concreto es que parece que algo encaja. Cluc. Hasta podría tener un ruido. Clac, cluc, no sé. Pero cayó la ficha, una alegoría de eso, en donde parece que en algo en donde previamente no, en un momento determinado las cosas pasan y esa ficha que estaba ahí dando vuelta en el fichero cae como las bolillas en el bingo o en la ruleta, ¿no? Cayó el número, ese número cayó. Podría haber caído cualquier otro, podría no haber caído nada. Pero lo importante de esto, lo que quiero destacar, es que cuando cae la ficha, para mí tiene un registro muy preciso. Y ese registro preciso de cuando cae la ficha es como que se me abre la cabeza un poco. Es más, si eso es importante, no solamente se me abre la cabeza, sino también me pongo contento. Y me dan ganas como de... Bueno, esto es lo que dicen que le pasó a Arquímedes. ¿Sí? El viejo cuentito de Arquímedes, que me parece tan significativo, que claro, pues imagínense, el rey le había dicho, bueno, mira, Arquímedes, acá me dan esta corona, yo creo que no tiene todo el oro que dicen que tiene, por favor, fíjate, a ver, resolveme este problema. Resolvémelo, le dijo a Arquímedes. Y claro, en el mejor de los casos se le iba el prestigio. En el peor de los casos, por ahí se le iban otras cosas. En aquel momento las cuestiones eran serias. Y entonces, ¿qué pasa? Ustedes imagínense al Arquímedes ahí con su... Y estaba pensando todos los días, ¿cómo será esto? Y él tenía mucho dato, para aquella época, del peso específico, de los distintos metales, ¿sí? Y le daba vuelta. Y cuenta la leyenda que un día él se va a tomar su baño, en una especie de bañera. Y cuando entra en la bañera, él siente lo que seguramente sintió muchas veces, pero que nunca le había dado importancia, o nunca había tenido mucho significado para él, es que él tiene esa sensación como de que parece que de abajo lo levanta el agua. Y esto es una cosa que seguramente cualquiera que se ha bañado en una bañera, cuando entra en el agua, siente esa cosa de que no es que se mete en el agua, sino que parece una especie de resistencia que hace el agua. Bien, y esto también es un registro, pero a él esa sensación fue lo que le permitió hacer que su ficha caiga. Y él dijo, pudo encontrar la respuesta que estaba buscando. Pudo encontrar el engrama que cerraba lo que no podía cerrar. No podía cerrar. Bueno, a partir de ahí la ley de hidrostática y todo lo demás. Pero el asunto fue que no solamente él encontró eso, sino que a su vez parece que se emocionó tanto y salió corriendo desnudo, ¿sí? Diciendo, Eureka, lo encontré. Lo encontró. Esto de encontrar
esto de que caiga la ficha, esto de que algo haga una cosa que tiene una sensación, tiene un registro preciso. Esto es la síntesis. Ahora, ¿cuántas veces hacemos síntesis? En general parece más bien que lo que tenemos son suertes de conversaciones de café. ¿Vieron la conversación de café? Entonces alguien saca un tema. Hasta que dice una palabra que al otro le despierta algo y entonces con esa palabra engancha otro tema. Y se ponen a discutir de cosas que no tienen nada que ver lo que dice uno con lo que dice otro. Y es más, si son varios. Es extraordinario. Ahora, estas discusiones de café se dan no solamente en el café, ¿sí? Se dan en los ámbitos más encumbrados que ustedes quieran. Pasa esto. Porque de las diferenciaciones, de los intereses poco claros, termina resultando que tenemos apenas relaciones aparte que no tiene nada que ver, esto que es, uno dice una cosa, el otro le contesta algo que el otro no le preguntó, en fin, porque ya la relación empieza a fallar y las síntesis ni existen. ¿Qué sería una síntesis? Una síntesis en ese tipo de una reunión es lo que se da cuando todos tenemos claro el interés de lo que estamos hablando y de lo que estamos buscando. Y vamos aportando diferenciaciones que relacionamos con otros elementos que los otros han diferenciado, hasta que de tanto relacionar, de repente aparece. Y todos nos ponemos muy contentos. Y ahí tenemos clara noción de que el conjunto es más que cualquiera de sus partes. De que lo que llamamos la inteligencia del conjunto efectivamente se ha manifestado en ese momento. Por ahí no es lo que normalmente no sucede, lo que se manifiesta. Pero este es el punto. Ese es un momento, esa es la síntesis. Y la síntesis no solamente tiene un claro registro intelectual, sino que a su vez, en función de la importancia que tenga el descubrimiento, tiene registros emotivos y hasta motrices. ¿Sí? Como para poder reconocerlo, quiero decir. Y cualquiera que haya llegado a comprender cuestiones de su vida o cuestiones que él estaba interesado en descubrir y llega a ese punto, tiene clara noción de lo que estamos hablando. ¿Sí? Como de otras cosas que preguntan, ¿y cómo será esto? Y mira, si vos lo experimentás, no te va a quedar duda de lo que es. Esto es lo mismo. Si alguien ha experimentado lo que es una caída en cuenta, que seguramente todos lo hemos tenido en algún momento, sabe perfectamente de lo que estamos hablando. A eso le llamamos síntesis. Ese es el momento de la síntesis, era el pensar. Y decimos, es más, avanzamos un poco más y decimos, en realidad, si ustedes quieren, ese aparato de pensar, esa estructura, crece a partir de la síntesis. Lo curioso es que en nuestros desarrollos habituales, en la escuela, no nos enseñan esto. No se les enseña a los chicos, no se les facilita esto. Y fundamentalmente a partir del registro del pensar. Porque ¿cómo podríamos desarrollar y profundizar en esto si no tuviéramos un claro registro del pensar? En general uno dice, caramba, pero yo así como por ahí, hasta que no me dediqué, no tenía mucho registro de mi respiración, pero sí respiraba. No tengo claro registro de mi digestión, pero sí como. No tengo claro registro de cómo late o de las pulsaciones cardíacas, y sin embargo late. También uno va pensando, pero no tiene claro registro de qué es lo que está haciendo. Entonces, cuando hablamos de un método, o cuando vemos el método que nos planteó Sylow, y decimos que es revolucionario, en principio es revolucionario porque no parte de una teoría, aunque tenga teoría y mucha, sino que parte de la experiencia que se produce a partir de tomar contacto con eso de lo que yo pretendo hablar. Y si no hay ser sin manifestación, primer principio de nuestra lógica, es el registro del pensar el que me permite poder hacer este desarrollo. Y poder decir que entonces el método, que es un procedimiento, lo que me va a permitir o lo que pretende es ayudarme a que este pensamiento se desarrolle, se profundice, se haga más, que crezca. Por eso es que el ejercicio con el método
lo que me permite o lo que me lleva es justamente a mejorar el pensar. Como seguramente si yo voy a hacer yoga, voy a mejorar mi forma de respirar. Y así siguiendo, cuando yo haga cualquier otra cosa que me oriente a tomar contacto conmigo y mejorar mis propios mecanismos de funcionamiento, pues me voy a mejorar. Esto por último no es ninguna de estas cosas maravillosas ni extraordinarias, ya están hablando de lo profundo, seguramente debe tener mucho más interés. Esto es simplemente relacionado con una cosa que obviamente es importante, pero que tiene su limitación. El pensar tiene su espacio y tiene su limitación. Pero lo que pasa es que ese espacio no lo aprovechamos adecuadamente, normalmente. Y cuando nos encontramos entonces con el planteo y con el ejercicio del método, lo que vemos es que esto puede tener una dimensión muchísimo mayor a la que habitualmente se le da, porque normalmente no tenemos idea de todo esto, o sea, no tenemos contacto con estos registros que estamos hablando. Sucede que cuando nos ponemos a trabajar con el método, nos parece complicado. No, nos parece que si va o no va, más cuando lo hacemos en grupo. Y esto justamente tiene que ver con que ponemos en marcha algo a lo que no estamos habituados. Claro, y el método exige coherencia. Y la coherencia también es un registro. Es un registro en donde cuando una proposición, me aparecen dos proposiciones, yo encuentro que hay coherencia entre ellas, la relación entre ellas es coherente o no en función de una sensación que me produce. La lógica no es una lógica externa, la lógica parte de un registro. Y esto tiene que ver con lo que charlábamos ayer también, respecto a el pensamiento inductivo, el pensamiento deductivo, que se lo plantea como si fueran las maneras de pensar. Y no se piensa inductiva o deductivamente, se piensa diferenciando, complementando, sintetizando. Ahora bien, cuando yo tengo que presentarlo esto, lo puedo presentar y decir, bueno, de este planteo general se desprenden estos planteos particulares, deduzco, o puedo decir, de la observación del conjunto de experiencias particulares, como hay elementos que se repiten, puedo decir que esto es una ley. Induzco. Pero eso es el modo de presentarlo, no es lo que yo hago en mi cabeza. Lo que hago en mi cabeza, y no es que unos pueden hacer inducciones, deducciones o este tipo de procesos. No. Si uno observa, se encuentra con que lo que hace es esto. Pero que por ahí no está acostumbrado a desarrollar toda su potencialidad, con perdón de la palabra, y en homenaje a Aristóteles. No está acostumbrado a desarrollarlo, pero es lógico, yo estaba hablando antes de la atención y de los músculos, y bueno, si yo veo lo que hace un atleta, digo, wow, qué bárbaro. Y bueno, sí, pero él se dedicó a trabajar sus músculos y su capacidad, y está llevando al máximo la capacidad que tienen sus músculos. Nosotros no llevamos ni al mínimo la capacidad que tiene nuestra cabeza. O en todo caso, ese órgano que piensa, llámenlo como quieran, pero no lo estamos desarrollando. El método lo que nos pone es frente a esto. Entonces imagínense que el método sea un método para correr, y nos digan, bueno, primera lección, corra 100 metros, y uno llega a los 30 y está con la lengua afuera y dice, esto no es para mí, esto es imposible, esto... Está bien, usted no está acostumbrado. Usted no está acostumbrado a tomar contacto con sus registros de pensar, no está acostumbrado a evaluar la coherencia en profundidad, porque hay una coherencia más grosera que en general nos puede saltar. Cuando hablamos de la crítica y la autocrítica como una capacidad a desarrollar, propio por lo menos de una vigilia atenta, estamos entendiendo esto, que hay poca discriminación, que hay poca, si no hay discriminación, ¿qué autocrítica puede haber? ¿Qué capacidad de crítica puede haber? ¿Sí? Entonces, esta dificultad que tenemos cuando nos ponemos a trabajar con el método, bueno, pues tiene que ver simplemente con esto. Y lo digo para que nadie se desmoralice si cuando por ahí hacemos un taller o empezamos a trabajar con esto, decimos, no, esto es imposible, mejor volvamos a las viejas discusiones que
no nos llevaban a ninguna parte, pero por lo menos eran manejables, ¿no? O sea, era una cosa que para nosotros era fácil. Esto aparece como complicado. No es complicado. Pero si yo quiero saber si ese auto o ese ruido es de un camión o de un auto, ¿yo qué tengo? Tengo que desarrollar mi oído. Con esto tengo que desarrollar también esa capacidad de apreciar la sutileza de la coherencia o de la incoherencia. Y esto se hace de la única manera posible, que es ejercitándolo. Esto no se regala, no se compra, no, esto se ejercita. Pero claro, en su ejercicio, creo que todos podemos encontrar realmente avances importantes en lo que nos va pasando y en el hecho de poder aprovechar al máximo esta capacidad que tiene la conciencia humana de poder hacer este proceso de pensamiento, este proceso de pensamiento que nos da conocimiento del que hablábamos ayer. Brevemente, entonces, a partir de esto, pero que me pareció importante porque es como lo que está en la base, lo que tiene que ver con este asunto de partimos de la experiencia, partimos del registro. Les puedo contar cómo este procedimiento, entonces, lo que nos lleva es a poner en palabras, poner en papel, poner explícitamente los pasos del pensar. ¿Para qué? Para que yo pueda entonces, con esa suerte de tutor, avanzar y pensar mejor, pensar más, sacar más jugo a esos procesos que yo realizo, y que si me quedo en las diferenciaciones o que a lo sumo hago alguna relación, no terminan, no llegan, no me enriquecen. En cambio, si yo sé que digo, bien, diferenciar, puedo intencionar el diferenciar, puedo intencionar el relacionar, no puedo intencionar el sintetizar. Las síntesis no las produzco, las síntesis se producen. Pero lo que puedo es intensificar, entonces intencionar esto de mejorar mi sistema de relaciones. Cuando mejoro las relaciones, las síntesis caen. Y este es es una especie como de dificultad, pero que es propio de ese mecanismo. Así está funcionando, así está armado, ¿sí? Porque uno diría, bueno, pero ¿cómo hacemos para producir más síntesis? No te preocupes por la síntesis, preocupate por las relaciones. Preocupate por tener algunas discriminaciones, pero no te vayas en discriminación, sino que con un conjunto básico de discriminaciones empezar a relacionar. Y cuando tengas la cantidad suficiente de relaciones, se van a dar las síntesis. Y vos vas a experimentar esto de que algo va creciendo en tu cabeza. Y que seguramente además tendrán estas otras concomitancias, porque no queda solamente en la cabeza, porque entre otras cosas uno es un armado en donde todo está conectado. Sí. Cuando voy haciendo esas relaciones, voy teniendo registro de esas relaciones, algunas más certeras que otras, ¿no? Entonces, también sería como interesante observar este mecanismo, ¿no? Porque las relaciones me llevan a cualquier relación, tú, y algunas son absurdas, ¿no? Tengo un registro de absurdo, tengo un registro de certero, tengo un registro de podría ser como intuitivo, y filiar esos registros y poder empezar como a afinar el oído en este tema, ¿no? Bueno, justamente, así dicho, parece que fuera que las diferencias llevan las relaciones, pero hay algo que está permanente, que es el interés. El interés es como lo que pone, es como el tubo por el que se dan todas estas relaciones, todos estos fenómenos. El interés. Si yo pierdo el interés, o si ese interés, cuando yo hago una relación que no corresponde al contexto que pone ese interés, es ahí donde yo experimento esto que vos decís, que es el desagrado, el absurdo. ¿Pero por qué? Porque hay un interés. Es como una copresencia que tiene que estar permanentemente funcionando, y cuando es fuerte hace que esas relaciones sean más precisas. Porque claro, yo a partir de un conjunto de diferencias puedo relacionar infinidad de cosas, pero en la medida en que esas no van en una dirección, no son como un láser, no llegan a nada.
Simplemente ahora me pasó el tiempo. Antes me divertía haciendo diferenciaciones y acumulando datos. Ahora, de alguna manera, lo hago con relaciones que no tienen coherencia. Y la coherencia, ¿por qué está dado? Por la correspondencia con el interés. Entonces, de vuelta, lo básico, ¿qué es? ¿Por dónde empezamos? Por el interés. Por definir el interés, por fijar el interés. Cuando quiero estudiar algo, entonces, con esta concepción que tenemos de que la estructura es conciencia-mundo, no es mi conciencia y allá el mundo, sino que mi conciencia se configura en el mundo o con el mundo. Entonces, lo de mi conciencia es el interés y lo del mundo es el objeto que supuestamente quiero estudiar. Normalmente, ¿qué pasa? Se hace alusión al objeto y no al interés, pero cuando es lo que conforma el objeto de estudio es el objeto más mi interés. Y eso es una estructura que es indisoluble. A partir de allí, entonces, es que poniendo claro el interés, ese objeto se mantiene fijo, si no se mueve. A partir de eso es que los procesos de diferenciación, complementación y ojalá síntesis se producen con más precisión, se producen con más tensión, en el sentido positivo, tensión, y no son una cosa laxa en donde sale cualquier cosa. Si observamos, normalmente sucede que vamos un poco por la vida sin mucha precisión. No tenemos intereses claros, bueno, otros, no nosotros, digo, nosotros las tenemos clarísimas, no te preocupes. Pero hay gente que no tiene sus intereses claros, y entonces todo eso después se va manifestando en esto de que esos procesos no son precisos y se puede mejorar la precisión. Yo puedo también caminar y ser un desastre. Ahora, un bailarín también camina. Sin embargo, yo lo veo y digo, qué maravilla. Y esa estética que puede tener un bailarín también la tiene el pensar. O sea, cuando uno empieza a afinar la relación con los registros del pensar, la relación y el gusto por la coherencia, experimenta que la coherencia, que el pensar tiene estética. Es estético. Entonces, el error no solamente es lógicamente equivocado, sino que es feo. No es estético. Y la verdad, disculpen. No sé cómo decirlo. La correspondencia que aparece con lo que pienso o las proposiciones, esa coherencia hasta la experimento emocionalmente, porque es bella. Ahora, alguien puede decir, ¿cómo va a ser bello un pensamiento? Y bueno, para vos por ahí no es bello. Ahora, ¿vos tenés sensibilidad? ¿Vos tenés contacto con el pensamiento? ¿Con eso que pensás? ¿Tenés contacto? Bueno, si no tenés contacto, ni bello ni nada. Es para vos 2 más 2 son 4. Para el matemático, hacer una ecuación y llegar al resultado de una ecuación tiene belleza, tiene emoción. Y también es un elemento que nos va orientando en la dirección por la que tenemos que transcurrir, o sería interesante que transcurriéramos. Cuando decimos tenemos un problema con la verdad, es porque bueno, es otra discusión, daría para otras cosas. Nosotros no estamos preocupados por la verdad en el sentido escolástico, la verdad en el sentido griego. Nosotros estamos preocupados por la coherencia, por el crecimiento, por la expansión y por la liberación. Esas son nuestras preocupaciones. Y en la medida que entonces esto va, podemos entender que esto de el pensar en esta dirección tiene que ver justamente con todo eso. Ese pensar nos ayuda a liberarnos. Esa forma de pensar nos ayuda a poder poner las cosas en términos más adecuados. Entonces eso decimos que es bueno. Entonces del método no hemos hablado nada. Sin embargo, hemos tratado de decir, bien, ¿en qué se basa este método? Como procedimiento nos lleva justamente a poner explícitamente esta cuestión de que, punto 1, fijamos el momento del pensar. Esto lo hace a través del desarrollo de lo que es la estructuralidad, que está en relación con la ley de estructura.
Nada está aislado, sino dentro de ámbitos condicionantes. Esto significa que tenemos que fijar nuestro objeto de estudio, por supuesto, nuestro interés, y una vez que tenemos el objeto y el interés, decimos, ¿en dónde está ubicado? En función de este interés. Porque según el interés cambie, es totalmente distinto al paisaje que lo rodea. Y en función de eso diremos, bueno, esto está ubicado en este ámbito mayor, tiene este ámbito medio de relación y está compuesto por estos elementos que son su ámbito menor. Bien, lo fijamos, pero no lo fijamos así nomás, lo fijamos con precisión y con técnica, a partir del apoyo y la ayuda que nos da el método. Segunda cuestión, pongámoslo en dinámica, por eso el método se llama estructural dinámico, porque nos da cuenta de la estructura, a lo Parménides, y da cuenta de la dinámica. ¿Y esta dinámica con qué tiene que ver? Con que en cada momento de proceso, nuestro individuo tiene características diferentes. Esas características diferentes, en cada momento de proceso, estarán dadas por qué pasa en su composición y también qué pasa en su sistema de relación. En cada paso, a su vez, esto nos lleva a diferenciar, complementar y sintetizar, como no podría ser de otra manera. Entonces nosotros vamos a buscar en la estática llegar a la experiencia de poder apreciar sintéticamente su posición en el espacio, si ustedes quieren, en el espacio interno. Y cuando lo hablamos en dinámica, también en la diferenciación, en la complementación y en el proceso, nos lleva a poder tomar una visión sintética. Pero es como, bueno, algunos dirían un encuentro del espíritu con eso, pero es un momento, es un instante, es como un flash. Esa es una síntesis de cada uno de esos pasos. Para finalmente, después, a partir de hacer una revisión, que es una descripción, un resumen, llegar a una síntesis completa. Entonces, esto es un proceso exhaustivo de análisis y síntesis, si ustedes quieren. En cada paso hay análisis, en cada paso hay síntesis. En el conjunto hay un análisis y en el conjunto hay una síntesis. Por tanto, cuando yo me vuelvo a enfrentar al objeto que pretendía estudiar, ahora veo que es distinto. Ahora, ¿qué es lo que cambió? ¿Cambió el objeto? ¿O cambió mi manera de poder apreciarlo? Entonces el método no es más que un conjunto de procedimientos que me ayudan, me permiten, me facilitan el hecho de poder dar cuenta de los fenómenos que a mi conciencia llegan de una manera más precisa, de una manera más clara, de una manera más profunda y fundamentalmente con el registro de certeza de que esto es así. Y no mucho más. Bueno, qué sé yo, si querés. Para aquellos que estén interesados en seguir con el tema, vamos a invitarlos el sábado 26 de noviembre y el domingo 27 de noviembre, a partir de las 15 horas, en el local de Olleros 3996, para hacer en esos 2 días una síntesis de... Entonces, sábado 26 y domingo 27. Siempre parecen asquerosas las cosas, estas promociones. Exactamente, una buena noticia, no hay ningún libro, así que Pucci no tiene nada para vender. Bueno, no sé, preguntas. ¿Se puede decir que esto, caballero, se puede decir que este método sería interesante para interpretar el futuro? Para interpretar el futuro, este método sí sirve para interpretar el futuro. De hecho, en los seminarios nosotros hacemos mucho trabajo de grupos y demás. Ha habido grupos sí que se han interesado. Esto es lo que llamaríamos estudios de tendencia. Con respecto al futuro, hay por lo menos 2 posibilidades. O uno viaja en el tiempo y ve el futuro, si esta cosa fuera posible,
o uno especula respecto a cómo sería ese futuro a partir de su pasado y su presente. Y esto es el estudio de tendencia. Entonces, como uno de los elementos de estudio es el proceso, yo podría decir, bien, a partir de las determinaciones que comprendo tiene el individuo, a partir del proceso o a partir de las modificaciones que espero que se den en el medio, y a partir fundamentalmente del proceso que viene haciendo, yo podría decir que si esto no cambia, si no cambia, siempre es esa la condición de la tendencia, si no cambian las condiciones a partir de las cuales yo hago esta suerte de predicción, lo que va a pasar es esto. Con lo cual yo tendría que hacer estas modificaciones si no quiero que eso pase. Entonces sí es factible, y ha habido experiencias muy interesantes en eso, en donde, insisto, no es cuestión de que nosotros vayamos a adivinar lo que va a pasar, pero cuando pensamos en términos del futuro, podemos tomar decisiones a partir de una fundamentación muy dura, muy cierta, muy sólida, que es todas estas observaciones que hacemos de este objeto, de dónde viene, dónde está, y entonces a dónde podemos presumir que vaya. Y ver si nos interesa o no, y a partir de eso tomar decisiones, decir, modifiquemos o dejemos, o intensifiquemos lo que se está haciendo. Así que... Bueno, yo no conozco el método, por eso vamos a empezar, que no conozco el método, soy uno de los que va a tomar parte de algún taller, y lo que quería saber, muchas veces uno se encuentra limitado, con dificultades cuando está pensando algo o elaborando algún proyecto, y se le acaban los conocimientos y uno, bueno, recurre a la intuición. Uno piensa que más o menos las cosas a veces son por algún lado y se mete y sigue adelante. ¿Qué papel juega la intuición en este método? Bueno, el asunto sería, ¿qué cosa llama uno intuición? Si yo hablo de la intuición es porque de ella tengo registro. Si no es una especulación, una cosa. Entonces, cuando digo intuición, ¿a qué me estoy refiriendo? A veces sucede que uno dice, bien, uno se dice posteriormente, es como con el diario del lunes. Yo de esto no tengo datos o no tenía datos. Me pareció, supuse, imaginé, me dio la sensación de que debería ser tal cosa. Como yo no parto de datos concretos que puedo explicitar, mi impresión, mi sensación es de que eso es un conocimiento que no proviene de la razón, sino que proviene de esto que llamo intuición. Ahora bien, desde otra perspectiva yo te podría decir, bueno, cuando yo intuyo, es decir, cuando tengo una toma de información de un ámbito, no a partir de la especulación lineal, digo, bueno, a ver, yo llego acá y veo, y este fulano está bostezando, el otro está durmiendo, el otro está no sé qué. Claro, uno dice, me da la impresión, ¿no? Pero no necesariamente porque tengo que ver a cada uno y hago una especulación respecto a qué significa esa postura, esos ojos cerrados, esa boca abierta. No, es un flash. Bien, eso para mí es intuición. Pero por último, eso también es información, si se quiere. Es otra forma de tomar información. Tal vez de una manera, con una velocidad que no es la que tiene la cabeza, ¿no? Pero también me sirve como dato. Ahora bien, cuando estamos hablando del pensar, no estamos hablando de eso. A veces está forzado a tomar decisiones, porque no se está haciendo una partida de la que tenés que resolverla. Sí. Y si no se te acaban los conocimientos, tendrás que tomar ese camino decisivo que vaya a saber qué es. No, está bien, pero de vuelta, yo creo que ahí uno debería separar lo que es el hecho de tirarse al vacío. Bueno, yo no tengo datos, no sé cómo es, y hago tal cosa. Pero no es que tenga uno ese registro tan preciso de la intuición, de decir, me parece, o tengo la impresión de que es esto.
no sé de dónde viene, pero es esto lo que tengo que hacer. Eso me parece que es distinto, obviamente, al hecho de imaginar las jugadas posibles y entonces elegir una. Pero también es distinto al hecho de decir, bueno, como no tengo idea qué hacer, hago cualquier cosa porque la partida tiene que seguir. En todo caso, y para aclarar lo que quiero plantear, es que cuando yo hablo de el pensar, en principio, por lo menos me estoy manejando en esa franja en donde, más allá de con qué sensibilidad lo hago, porque, a ver, permanentemente estamos haciendo este tipo de procesos, pero no caemos mucho en cuenta de qué es lo que está pasando, de qué datos estamos discriminando, que no, uno va. Y en el cotidiano vivir, creo que hasta debe ser mejor así. Porque imagínense si de cada cosa que uno va a hacer, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y yo me pongo a pensar, a ver, ¿cómo estoy? De tal cosa, tal otra. Y al rato digo, estoy bien, creo. No, es un problema. Entonces, esto se refiere a cuando estoy en situación de tener que tomar una decisión, cuando quiero estudiar, cuando quiero realmente poder producir una síntesis, a partir de una síntesis trabajar, entonces sí, esto nos puede ser de gran auxilio. Y por último, hay gente que es muy intuitiva. Y por ahí esto dice, mira, yo la verdad me parece simpático, todo bien, no tengo ningún problema con la gente del centro de estudio, pero para mí la cosa es de otra manera, también está perfecto. Como hay gente que es de acción, ni intuición, ni pensamiento, hace. Mira, yo voy, va rompiendo y vemos. Perfecto. Son distintas formas. Y a cada uno le servirá alguna más que otra, ¿no? Bueno, listo, entonces...